¿A quién no le gusta la comodidad, verdad? El estrés y el trabajo y las cosas que hay que hacer. Pero ahí tenemos el ejemplo de Moab. Moab dice que estuvo quieto todo el tiempo. Jeremías 48, verso 11. Dice que Moab estuvo quieto todo el tiempo. Vamos a leerlo porque también está relacionado con el tema. Jeremías 48, verso 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Esto es en Deuteronomio, las 7 naciones mayores de los cananeos. Pero leyendo el libro de Génesis y leyendo acerca de las naciones, son 7 naciones mayores, pero no quiere decir que solamente eran 7, sino que, por ejemplo, ahí en lo que leyó el hermano en Deuteronomio 7, 1 y 2, ahí menciona los nombres de las 7 naciones mayores, pero no menciona a los amalecitas, los moabitas, y son muchas naciones, pero estas naciones son menores. Así es que, de la misma manera que en el Nuevo Testamento es lo mismo. Hay el padre y la madre de algunos espíritus, y luego sus hijos y sus soldados, sus ejércitos. Pero para que vayamos entendiendo este tema que vamos a estudiar esta noche, las 7 naciones son 7, cada nación tenía su rey. Y eso lo dice el verso 25, donde el hermano estaba leyendo en Deuteronomio. Dice: yo entregaré su rey. Entregaré su rey. O sea, el amorreo era un rey, y el jebuseo otro rey, y el cananeo. Y como explicábamos anteriormente, anunciando esta enseñanza, de que estos nombres tienen su naturaleza, y que las batallas que peleó el pueblo de Israel fueron batallas reales que se enfrentaron a estos ejércitos. O sea, ellos pelearon esta batalla, y nosotros debemos de tener cuidado en no olvidarnos nada de los detalles literales y cómo pelearon estas batallas. Entonces, en el Antiguo Testamento, la batalla del pueblo de Dios, Israel, sus batallas contra los cananeos, eran batallas físicas, eran batallas donde ya estaban las armas de bronce, ya estaba la era del bronce. Entonces Goliat tenía una espada de bronce, y también después David llegó a ser experto en la espada. Cuando derrotó a Goliat, todavía no usaba la armadura de un soldado, pero David llegó a ser un guerrero con la espada, y David mató a 10,000, y Saúl mató a 1,000 que eran a favor de David. Pero la carne es tremenda. Entonces, esos puntos son importantes, porque habían batallas que eran libradas físicamente y con armas, y se nos olvida que esas armas se llaman armas carnales. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y encontramos, pero nuestras armas no son carnales, nos imaginamos nosotros un montón de cosas. Si es que lo que está diciendo Pablo simplemente es que no llevamos la espada de bronce, ni llevamos el escudo. Y entonces vamos a poner mucha atención en esta enseñanza, porque
Fíjense que lo que los hermanos les preocupa y lo que les ponen mucha atención y lo tienen bien vigilado, nosotros debemos de hacer lo mismo. Las iglesias fuera del cuerpo de Cristo vigilan mucho el enemigo que es el diablo. ¿Y qué cosa el diablo? Si hay un clavo en el camino y le punchó la llanta, el diablo no te quería dejar llegar a la iglesia. Y todo el diablo es un nombre favorito. No puede caerse una sopa, el diablo, la taza de café, todo es el diablo. Entonces, pero nosotros finalmente nos descuidamos que también nosotros tenemos una batalla con ese enemigo que ellos llaman el diablo. Nosotros sabemos que las batallas en el Nuevo Testamento son con la carne. Entonces debemos de enfocarnos y entender bien el mensaje de la carne. Y el título de esta enseñanza que yo quiero hablar se llama La carne. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 7, verso 1 y 2. Y aquí tenemos el pueblo de Israel que había comenzado su liberación. Vamos a leer primero lo que Deuteronomio 7:1-2 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, pero específicamente a estas: el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Heveo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Entonces, la enseñanza de esta noche es para que nosotros no subestimemos la carne. Este enemigo llamado el diablo, la carne. Tenemos que saber que tenemos una batalla todos los días. No es una batalla al mes, a la semana. Es una batalla que libramos a diario, pero cada uno de nosotros debe de aprender a ser guerrero. Ya debe de estar acostumbrado a pelear las batallas. No debemos de preocuparnos, debemos de tomar esto normal, que la batalla todos los días es una batalla contra la carne. Entonces, en el Antiguo Testamento, todo lo que le pasó a Israel desde su salida de Egipto, el desierto, desde su salida de Egipto, el cruce el paso del mar, luego el desierto, y después del desierto el pasar el Jordán, y después del Jordán llegar a Gilgal, y en Gilgal experimentar el corte del prepucio, ¿cómo se llama? La circuncisión. Y allí comieron espigas y comieron pan, la palabra de Dios. Y si usted ve, el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto. El pueblo de Israel era libre, pero tenía una batalla que librar. Había una herencia, una tierra prometida. Pero Dios es así. Dios les había dado una tierra ocupada, imagínense. Una tierra ocupada literalmente, literal. Estas naciones vivían ahí. E Israel tenía que derrotarlas. Bueno, más que todo su actitud de valiente, de guerrero. Mira, mando que solo te digo que te esfuerces y seas valiente, le dijo Josué. Pero realmente dice que Dios es el que ha entregado. Yo soy el que he entregado estas naciones, dice. Las he entregado en tus manos. Entonces, cuando vamos a Corintios, encontramos que todo lo que le sucedió a Israel es una figura, es para ejemplo de nosotros, dice.
lo que le pasó a Israel, como le mencionaba, desde su salida de Egipto, el cruce del mar, el desierto, cruzar el Jordán, la circuncisión y la batalla contra las naciones. Dice en Corintios que es lo mismo, es un ejemplo para nosotros. Corintios 10:11 dice que todas estas cosas, leámoslo. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Cuáles cosas? La salida de Egipto. Se escribió, por ejemplo, de nosotros, porque nosotros también íbamos a ser liberados del mundo. Cruzar el mar, el desierto, cruzar el Jordán, luego la circuncisión. En el Nuevo Testamento ya han leído la circuncisión, han leído qué es la circuncisión en el Nuevo Testamento, ¿eh? Dice que es la conversión del corazón. Y vemos que toda la evidencia que hay en Corintios capítulo 10 verso 1, ahí dice la evidencia que hay sobre todas estas cosas que está hablando la Biblia, en el cual se nos olvida a nosotros que todo lo que le aconteció a Israel nos está aconteciendo a nosotros. Solo que a Israel su lucha fue física. Solo que la lucha de Israel fue con espada de bronce. Pelearon batalla los soldados. Y para que no se desesperara, Dios no permitió que ganaran la guerra en un mes, en un año. Dice cómo iba a ser ganada la batalla. Deuteronomio 7, en el verso 22, dice: tú echarás estas naciones delante de ti poco a poco. Entonces esa es una cosa igual con nosotros. Eso es algo igual. Sus batallas, no tenemos que buscar la batalla. La carne va a venir y a pelear la batalla y a ganarla. Y es poco a poco, porque los que vienen al cuerpo de Cristo y quieren llegar a la perfección rápido, Dios no lo dejó así. Gracias, hermano. No lo dejó así. Él lo dejó poco a poco. Y ahí tiene muchas explicaciones y muchas razones. Para el pueblo de Israel era porque estaban las fieras, y no voy a hacer que los devore, dice, porque de verdad eran fieras literales. Recuerden que cuando la construcción de la ciudad de Babilonia, Nimrod se hizo famoso por proteger a la humanidad, porque la humanidad estaba perdiendo su vida en los animales feroces. Entonces no había civilización. La gente vivía en el monte, en las montañas, y los animales devoraban a los hombres. Entonces Nimrod hizo la primera ciudad, la primera civilización, y ahí hizo los muros, y los animales dejaron de matar a los hombres. Entonces en la tierra de Canaán había muchas fieras. Pero nosotros también hay un propósito para que venzamos poco a poco. Porque en lo que yo venzo, todavía me falta otro poco. Y así nosotros tenemos misericordia y vamos entendiendo. Porque si yo ya hubiera vencido del todo, a saber cómo fuéramos, ¿verdad? Sí.
Pero cuando nos encontramos con los errores de los hermanos y miramos que a nosotros también nos falta bastante, entonces es poco a poco, porque nadie de los que están aquí ya los venció a todos. Es poco a poco. Algunos que otros llevan algunos adelantaditos, son buenos como David, pero David le faltaban también. Le faltaba a David. Ahí tenía uno grandote, David, que no lo podía derrotar. Pero es para tener misericordia. Tenemos que tener la única gente que no tiene misericordia es aquellos que nunca han entrado a la batalla. Son aquellos que nunca han experimentado lo que es lo poderosa que es la carne. La carne es poderosa. La carne quiso derrotar a Jesús. Y el único que no pudo derrotar es a nuestro Salvador Jesucristo. De allí hizo lo que Él quiso con reyes, con grandes políticos, con grandes hombres fuertes. Sansón era débil en la carne y era un hombre de Dios. David, Saúl, grandes guerreros, buenos para la batalla, pero la carne los derrotó en cierta ocasión, a David también. Algunos más que otros. Y por eso es bueno que escuchemos estos mensajes, para que usted sepa en lo que alguien está peleando las batallas, usted también va peleando las suyas, y es poco a poco. Poco a poco. Así es que las batallas, Pablo quería explicar esto de las batallas. En el Antiguo Testamento tenemos el entendimiento de las batallas sobre cada nación, pero cada nación de esta, su nombre tiene un origen en su naturaleza. El nombre de cada nación no es un nombre a la inversa, adivinando o al azar, sino lo que es cada nación. Por ejemplo, los cananeos, el espíritu cananeo con el que ellos lucharon con gente cananea, o sea, solo con gente material, que el materialismo. Ellos lucharon frente a frente con sus espadas, cuerpo a cuerpo. Era una batalla física lo que usted tiene que luchar adentro de usted. Adentro de usted, cuando se quiere, el espíritu inmediatamente lo detecta. Dice, probad los espíritus si son de Dios. Dice la Biblia en Juan. Probad los espíritus si son de Dios. Y cuando un espíritu en nosotros nos está llevando al materialismo, o sea, ese es el cananeo. El cananeo, el jebuseo es aquel que siempre anda arriba y ve a los demás, porque ese vivía arriba. Jebu, Jerusalén, la parte más alta de Canaán. Los jebus vivían arriba y los que están abajo siempre los miran de menos. Entonces están también ese espíritu en nosotros. Y por eso imagínense que aún así que lo dejó, que poco a poco. Y si pudiéramos vencer de un solo, nos llevamos gusto, ¿no? Así avería. ¿Y quién me acusa a mí de pecado? Fuera terrible. Pero es poco a poco. Y el espíritu de cada uno de ellos, pero algunos de ellos fueron combatidos más fuertes. ¿Cuál de ellos creen que Cristo combatió más? El espíritu de altivez en nosotros, el espíritu del materialismo. Cristo hizo grandes sermones y grandes prédicas acerca de estos espíritus. Cristo predicó contra el espíritu del materialismo. Y es uno de los enemigos grandes hoy para la iglesia. El materialismo. ¿Cuánta gente no puede congregarse por causa del materialismo? Y es uno de los enemigos más grandes, porque el dinero, no es que parece Dios, es Dios. El dinero es Dios. Así dice la Biblia.
Dice que Cristo lo aceptó claramente. Dice, no podéis servir a dos señores. O sea, Él aceptó que el dinero es un señor. Y Cristo combatió ese espíritu. Y ese espíritu está en nosotros. Hay veces le dan ganas a uno. Se va en unas ilusiones. ¿Cómo hacer dinero? El espíritu del cananeo en mí. El espíritu del jebuseo. Cuando aquel que siempre está viendo los errores de sus hermanos y nunca los ve cambiar. Y siempre es el espíritu de la crítica y que no perdona y siempre está sacando. Si él hizo un error hace 10 años, ya tiempo lo perdonó el Señor, pero él no lo perdona. Espíritu tremendo, no se le olvida. Pero no voy a darles información, imagínense ustedes el tiempo que tenemos. Pero ustedes saben que cada uno de esos 7 espíritus tiene una manifestación, una naturaleza. Unos son de poder. Por eso existe el poder político, religioso y el económico, porque son 3 espíritus distintos. Espíritus de gobierno, en la religioso, y el espíritu de política, el espíritu de gobierno político, y el espíritu del dinero. Entonces, de ahí no solo nos faltarían 4 más. Pero ninguno de ellos es bueno. Todos ellos son espíritus que deben de morir en nosotros. Pero ellos libraron esas batallas, no nos olvidemos de eso. Se afrentaron, derramaron sangre, hicieron grandes luchas y salieron victoriosos. Gloria sea al Señor. Pero tuvieron que pelear, hermanos. Y nosotros no esperemos otra cosa. No va a venir victoria si no peleamos. Las batallas que vienen tenemos que pelearlas y tenemos que ganarlas. Gloria sea al Señor. Pero tenemos que saber cuál es nuestra batalla. Vamos a ir al Nuevo Testamento para que veamos nuestra batalla. Ven el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es diferente. Estamos moldeando el Espíritu de Cristo en nosotros. Pero estos espíritus son tremendos. Dijimos Efesios, ¿no? Efesios 6:12. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, como Israel. Como Israel. No tenemos lucha como Israel, que peleó contra carne y sangre. Sino que nuestras luchas, dice que son espirituales. Dice, sino que contra principados. O sea, ya no peleamos con el propio cananeo, el príncipe, pero está en nosotros el espíritu de él. Y él es un príncipe. Y me gusta el diccionario, ayuda bastante, la Real Academia, acerca del origen de cada palabra. Y alguien para cometer un asesinato o convertirse en asesino, buscan la causa. Entonces, el asesinato, dice los asesinos, el espíritu del sicario, el asesino, ese no es. Esos son soldados, no son hijos. El papá y la mamá son príncipes, son grandes. Y por eso casi siempre en las investigaciones van a dar que esa muerte fue por celo. Entonces, ¿quién es el papá?
¿Quién es el papá del asesinato? El celo. ¿Pero quién es el rey? El celo. El otro es soldado. Por eso habían muchas naciones, Moab, moabitas, estaban muchas naciones, los amalecitas, pero las 7 principales mayores son mencionadas. Las menores pueden ser cantidades. Por eso en el libro de Gálatas, el Pablo que está diciendo no tenemos lucha contra carne y sangre, Pablo se armó de las mejores armas para luchar contra la carne. Porque Pablo que estaba diciendo aquí es que no tenemos lucha contra carne y sangre como las que tuvo Israel, que se enfrentó a ejércitos literales, físicos, sino que nos estamos enfrentando a estos espíritus que están en nosotros y que tenemos que derrotarlos. El espíritu del amalecita. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas son aquellos que atacaban al pueblo de Dios. De repente dice que lo atacaban sin que hicieran nada el pueblo de Israel. Pero los amalecitas estaban atacando al pueblo de Dios sin ningún motivo. Entonces los amalecitas se volvieron una figura de la carne. Moab se volvió una figura de la carne porque es un tipo de aquellas personas religiosas en el mundo religioso, o sea, en las iglesias tradicionales. El espíritu de Moab, el espíritu de Moab, ¿qué hacía Moab? Moab siempre estaba quieto y dice que nunca cambió su olor ni de color. Dice, desde su juventud, Moab se mantuvo quieto, o sea, no tenía batalla, no peleaba contra la carne y se mantuvo siempre del mismo color, o sea, rojo siempre. Moab era rojo. Pero Isaías dice, ven, tú que eres rojo y yo te haré blanco como la nieve, gloria sea al Señor. Si sus pecados fueran rojos, dice, yo los emblanqueceré como la nieve. Entonces tenemos que cambiar el color rojo. Tenemos que pelear la batalla. No podemos estar quietos. Tenemos que quitarnos ese olor, el olor a la carne. Porque eso dice al final de Isaías, en Jeremías, lo que leímos, al final del versículo dice, porque Moab nunca cambió. Pero si usted le pregunta a personas, de todos los que hemos venido al cuerpo de Cristo, si usted le pregunta a alguien, ¿habrá cambiado algún hermano o hermana? Alguien que conoce bien a ellos dice, sí, si no es ni la mitad de lo que era. Entonces dice uno, gloria a Dios, sí, no es ni la mitad. Tal vez usted dice, no, si no cambia, pero porque no lo conoció antes. Si cambiamos, hermano. La buena noticia es que vamos a cambiar del todo. Porque ¿cómo es? Poco a poco. Para que nadie se crea. O alguien terminó de dar la batalla acá para acabárselo, ¿no? Si los que se acaban a los demás son los que nunca pelean batallas. Los que no saben la lucha que es dura contra la carne y que no se dan cuenta que la carne es poderosa. Porque el asunto es que hay que entenderle, dice, y son poderosas más que tú. En otras palabras, nadie de ustedes puede vencer la carne si no es el Señor. Si no es el Señor, nadie de nosotros tiene capacidad para vencer la carne. Porque ella es poderosa y es como un policía. Te pone las esposas y te lleva quieto, bien amarrado, y te lleva para la prisión y te mete a la cárcel. Así dice Pablo. Dice Pablo habla bien claramente de su experiencia. Dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y me mató, y cuando encontró me llevó cautivo al pecado, porque lo que yo no quería hacer, eso hice. Porque queriendo yo hacer el bien,
no lo hago. ¿Por qué? Porque necesito a Cristo. Porque nadie de ustedes puede vencer la carne. Todos necesitamos, Señor. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor que nos trajo el cuerpo de Cristo. Y estos mensajes a mí me ayudaron bastante a darme cuenta de mi vida que estoy peleando. Y cuando alguien está pasando por una batalla donde ya pasé por ahí y yo la vencí ya, yo tengo fe y digo, pero vas a vencer. Vas a vencer, gloria sea al Señor. Va a llegar un tiempo que no te va a preocupar de eso más. Y para ti vas a decir, después vas a decir, eso es lo que me quería atar a mí. Eso es lo que me quería quitar mi herencia. No, qué tremendo. Pero es que es el Señor. Pero cuando estamos en la lucha nos parece que es imposible. Que es gigante. Si es que el Señor lo dice, son gigantes comparados a nosotros. Solo el Señor nos puede ayudar. Así es que Pablo, que está hablando sobre no tenemos lucha contra sangre y carne, él se equipó de las mejores herramientas, de las mejores armas y peleó la batalla. Pablo es el que más batallas peleó contra la carne. Entonces no está queriendo decir eso el versículo. Porque Pablo peleó todas las batallas contra la carne y la venció en el nombre del Señor en el capítulo 7 de Romanos, para no darle versículo. Todo el capítulo 7 de Romanos se trata de grandes batallas contra la carne y el capítulo 8 también. Y dice, los que no han peleado las batallas contra la carne no son de Cristo. Tenemos que pelear la batalla. Porque dice que la carne es llevada a la cruz de Cristo y debe morir, pero poco a poco. Capítulo 7, capítulo 8. Y si se va a Romanos, usted va si se va a Gálatas, usted va a encontrar a Pablo peleando las batallas contra la carne y siendo un vencedor en Cristo Jesús. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en otras partes de Gálatas dice, cada día muero. En 1 Corintios capítulo 15, verso 31, ahí dice, leámoslo, dice, cada día muero. ¿A qué moría? A la carne. O sea, ¿por qué cada día? Porque cada día tenía una batalla, una pelea contra la carne. ¿Y quién la ganaba? Pablo, porque dice, cada día muero. Porque cada vez que usted gana la batalla, debe morir la carne. Es al revés. Porque quien está muriendo es usted mismo. ¿Están entendiendo el mensaje? Leámoslo. 1 Corintios 15. 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Miren, cada día hay que morir, cada día hay que pelear la batalla, cada día morimos. Lea Gálatas 2:20. Pablo peleando las batallas contra la carne. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todavía tenía un poquito de vida en la carne, pero era para esperar la venida del Señor. Porque si mata ese poquito que tiene, ya tiene que irse a la tumba. Por eso es que cada día, poco a poco, cada batalla, hasta llegar ese día, que vamos a vivir un poquito en la carne, pero solo para esperar al Señor. Pero ya la carne ya no va a poder hacer nada. Porque a la carne le va a pasar como le pasó al Leviatán. Y como le pasó a la serpiente tortuosa, que dice que la agarró Isaías, dice que la amarró y la hizo que se hiciera una mascota, y la anduviera, como que era mascota, la va a andar después a la carne, porque la va a dominar totalmente. Antes de la venida del Señor ha dominado totalmente, porque Pablo lo pone de esta manera, dice, la palabra de Dios estará constantemente sobre nosotros
hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Nuestra obediencia no es perfecta todavía, hasta que sea perfecta. Y lo que dice Gálatas 5:19, grandes batallas que habla el apóstol Pablo sobre la carne. Y después voy a decirle cómo la ganó. Así como el pueblo de Israel la ganaba con una espada de bronce y un escudo, vamos a ir y miremos para que agarre esas armas usted también. Para que tome mano de esas armas y peleemos la batalla, hermanos. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gálatas 5:9. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Vámonos a ir despacio. Manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio. Adulterio. Si alguien está casado, tiene que enfrentarse a ese espíritu. El espíritu de adulterio. Tiene que vencerlo. Y esto que el adulterio no es el espíritu que está en Proverbios. En Proverbios capítulo 6, donde el Señor dice, hay 7 espíritus que yo aborrezco, dice el Señor. No está allí el adulterio, pero es hijo de esos príncipes. Si vamos a destruir el príncipe, también vamos a acabar con sus hijos, sus hijas. El adulterio, la fornicación. ¿Cuál es la fornicación? La fornicación es cuando todavía no se ha hecho el matrimonio y se adelanta la persona, y lo que hace es más bien arruinar su luna de miel. Tenemos que pelear las batallas contra la fornicación, enseñarle a estos niños, a estos jóvenes que van creciendo. ¿Cuándo es que van a pensar en esas cosas? El tiempo que están viviendo ellas, ahorita los jóvenes, es tiempo de estudiar, es tiempo de dedicarle esa mente a las grandes materias que les están dejando. Los están dejando sin cerebro. Ahí no hay tiempo para andar pensando en esas cosas. Y si algún día se les ocurre, no hay permiso, ni del pastor, ni de la familia de la casa debe de haber. Porque si usted me derrota a mí, el perdido es usted. El espíritu de fornicación, el espíritu de adulterio, las que están casadas, solo deben tener una sola mujer, los hombres, las mujeres también. Tiene que vencer la carne, tiene que enfrentarse a ese enemigo, vencerlo, porque él va a destruir su vida. Pero son enemigos que se pueden destruir. Son enemigos que se pueden destruir. Si hubiera más libertad en la iglesia y la iglesia fuera como en los tiempos de la iglesia temprana, donde se paraban los hombres y las mujeres a decir, yo cometí adulterio, pero nunca pensé que esas cosas se podían vencer, pero las he vencido en el nombre del Señor. Así es como la crecía y se podía vencer el pecado, pero hoy toda la gente tiene pena de que qué lo van a acusar y que qué van a decir por el tipo de gente que no es crecida en Dios. Pero allí es donde la gente se le hace dura la batalla y no cambia. Porque el adulterio se puede vencer. La fornicación se puede vencer. Siga leyendo. Inmundicia. La inmundicia, mire, hay gente que es como el sope, inmundo. La inmundicia no puede participar en nada porque lo vuelve inmundo. Debemos de cambiar ese espíritu en nosotros. Inmundo. Debe de saber hasta dónde puede llegar sus límites en el matrimonio. ¿Qué más? Lascivia. Laxivia, mire. La laxivia. Y si usted cree que la lucha que tenemos es pequeña, es una lucha tremenda contra la carne. Porque por eso aclara, dice, y manifiestas son las obras del diablo. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, laxivia, ¿qué más? Inmundicia, ¿y qué más? Idolatría. ¿Sabía usted que para ser ministro aquí, estar sentado hay que dominar los ojos? Ordenarle a ese ojo que no vaya más para ese lado, porque tú eres ministro. Y la persona lo ha hecho. Entonces necesita uno tener modo y valor
Y es más, para animarlo, le dije, para animarlo, yo hacía algo, yo lo hacía, para que él entre. Y me di cuenta que se fue del ojo condenado. Gracias, Señor. Gracias por todo. Sigamos leyendo. Hechicería. Hechicería. Hechicería, mire. El espíritu de hechicería. El espíritu de hechicería es malvado. Porque nos parece que es allá los que están en el mundo, no, el hechicero es aquel que está haciendo algo que no está haciendo Dios. Y empieza a hacer aquí, el espíritu, y no es Dios, hechicero. ¿Qué más? Enemistades. Enemistades. Mire, cuando uno se pelea con alguien, los hermanos, pues, le ganan ellos, que les va bien, ¿verdad? El diablo, hermano, y se reconcilia, pues, ya le cayó la culpa al tercero y ellos dos quedaron tranquilos. Si a ellos les va bien, lo duro es con uno. Y cada pelea que tienen ellos es el diablo. Y hasta el pastor se le hace más fácil hacer las reconciliaciones. Hermana, hermano, venga, vamos a orar por usted. Es el diablo, hermano, y los hermanos bien cabal. Pero cuando nosotros vemos en la Biblia que no es el diablo, sino que la carne, nosotros mismos, entonces vea lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 1. Dice, mire, para cuando usted vea de dónde vienen los pleitos entre nosotros, dice Pablo. O sea que Pablo se peleó con Bernabé, se peleó con Marcos, y los pleitos que venían entre ellos, dice él que eran de la carne. Los pleitos que tenemos entre nosotros es de la carne. Pero a ellos se les hace ese asunto que han allá de ellos, está bien bonito. Está fácil, ¿no? Amén. Ajá. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿Mire? Las cuales combaten en vuestros Y miembros. en otras versiones dice claramente, no es de la carne que viene, pasiones carnales, es de la carne. De la carne vienen todos los pleitos. Ahora, ¿cómo vamos a vencer, hermano? ¿Cómo vamos a vencer? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? El mismo que estaba diciendo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, mas sin embargo dijo y se armó con las armaduras y peleó y la derrotó. Y vamos a leer lo que dice Romanos 8:13. Romanos 7:18 también. Y de ahí vamos a leer el último versículo para dejar una segunda parte, para dar oportunidad a los hermanos que no han escuchado este mensaje de la carne. ¿Cuántos creen que es importante conocer el enemigo? ¿Cuántos creen que es importante conocer la carne? Amén. ¿Y cómo lo va a vencer si usted no sabe cuáles son las armas? ¿Ah? Porque los hebreos sabían cuáles eran las armas. Había que agarrar el escudo de verdad, aquel pesado. Había que agarrar la armadura, aquella que le pusieron a David y no quiso. Había que agarrar la espada. Pero nosotros también tenemos que saber cuáles son las armas que vamos a agarrar. Leamos estos versículos. Amén. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cree usted que hay una lucha, sí o no? Hay una lucha porque hay que matar la carne, hay que hacerla morir. ¿Cuál es el otro versículo? 7:18, Romanos. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Lo que los hermanos le llaman el diablo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mire, ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? Solo con la ayuda del Señor. Al final del capítulo ahí lo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él lo he hecho. Amén. Somos liberados, somos libres. Todo lo que le pasó al pueblo de Israel es lo mismo con nosotros. Porque eso dice Corintios. Porque todas las cosas que pasaron, dice a Israel, le pasaron para ejemplo. O sea, la salida de Egipto, nosotros también, liberados del mundo, pero que ahora tenemos que pelear.
contra estos enemigos. Vamos a ver entonces las armas, hermanos. Estas son las armas. Efesios capítulo 6, verso 13. Vamos a agarrar todas las armas hasta el verso 18. Si usted logra entender esta batalla y la entendió bien esta noche, y mañana o hoy en la noche, o cuando le toque enfrentarse a la primera batalla, si usted la aprendió bien y toma estas armas, usted va a cambiar su forma de pelear la batalla. Leamos. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es la primera arma. Tiene que tener la verdad. La segunda, Y vestidos con la coraza de justicia. tiene que tener justicia. 2, Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. tiene que estar en paz. Si usted tiene una batalla y tiene algo contra un hermano, usted tiene que sacarse eso. Usted tiene que limpiarse. Su corazón, su vida tiene que estar limpia. De otra manera, usted no está en paz. En paz no pierde ni una batalla. Usted tiene que estar una vida en paz. Amén. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe, otra arma, el arma poderosa de la fe. ¿Qué más? Con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. La salvación debe de estar en usted siempre. No debe de decir, yo creo que ya me arrastró. Salvación debe de estar siempre en su vida. Debe defenderla, debe creerla. Digamos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, la espada que ellos usaban, ahora esa espada es una espada de 2 filos, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Orando en todo tiempo. Mire, la otra arma, la oración. ¿Quiere ganar batallas? ¿Está perdiendo batallas contra la carne? Tome esta arma. La oración es un arma para pelear contra la carne. ¿Qué más? Y súplica en el Espíritu. Ahí están, hermanos, las armas. Ahí vamos a dejarlo. Voy a darles el último versículo porque se me vino en este momento. Es tan importante este versículo. Para Pablo, recordando las armas de los hebreos, él nos recuerda a nosotros que nuestras armas no son carnales. El texto con el que les mencioné al principio, ¿cómo dice? Amén. 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Si uno no escucha esta palabra, se queda sin entendimiento, porque Pablo lo que está diciendo es que nuestras armas no son de bronce. Hoy no son pistolas. No es un escudo. Porque dice, nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Y cuáles son las armas poderosas? La fe, la oración, la paz, la verdad, la justicia. Estas son las armas de nosotros. Son poderosas, son las únicas que pueden vencer la carne. Dios les bendiga esta noche. ¿A quién no le gusta la